Hoy tenemos con nosotros el profesor Santiago Pereira, que es catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela. Voy a ver la chuleta también, Santiago, porque algunas cosas tengo que verlas. Bueno, Santiago, la verdad que estamos colaborando desde hace tiempo y él trabaja en toda la parte de genética relacionada con la variabilidad de los cultivares en distintas especies, peral, manzano, castaño, por supuesto, y otras, la vid y otras especies. Santiago, además, tiene una presencia muy notable a nivel internacional. Ha participado y participa y está promoviendo activamente, lo estábamos comentando ahora, un nuevo proyecto europeo que se resiste en castaño, porque el castaño pues, no es de las grandes especies de la agricultura o que tiene la importancia de otras y cuesta más sacarlo adelante. Ha hecho numerosas estancias internacionales en centros de enorme prestigio, en el Reino Unido, en Estados Unidos y en Canadá. Tiene más de 60 publicaciones, ha participado o ha sido IP, líder de proyectos, de más de 50 proyectos de investigación, y además también es muy activo en todas lo que son procesos de evaluación, tanto a nivel de investigación como a nivel de docencia, y es coordinador de máster y miembro del Comité de Bioética. Por tanto, si tenéis algún experimento de bioética, ya sabéis a quién tenéis que acudir, porque yo estoy metido en ese lío ahora y la verdad que se retrasan muchísimo las cosas para sacar adelante. Hay que pedirlo con bastante ya no soy miembro del comité. No, he sido. Bueno, nos va a hablar de un tema por el cual ha recibido un premio recientemente, el premio de la Academia de las Ciencias de Galicia, ¿no? El premio Ernesto Vieites, profesor mío, por cierto, en su momento. Sí, principal investigador del castaño. Y nada, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a presentar este trabajo que fue galardonado con este premio sobre la domesticación instantánea de los cultivares de castaño europeos. Y es un trabajo que resultó de la colaboración, gracias al proyecto del Mineco, también de la ayuda a la Xunta de Galicia, de consolidación de grupos, un proyecto en colaboración con Italia, con el CNR, con el INRA de Burdeos y en España con la Universidad de Córdoba y con la Universidad de Extremadura, y también tuvimos colaboración del País Vasco en la recogida de muestras. Es un trabajo sobre la domesticación del castaño y, como tal, como en otros cultivos, esta domesticación ha permitido pues, pasar de una situación del castaño silvestre a una situación del castaño cultivado. Pero en el caso del castaño, como es una especie que se propaga vegetativamente para mejorar la calidad de fruto, introducimos el término que se denomina domesticación instantánea. Domesticación instantánea, que quiere decir que utilizando la técnica de propagación vegetativa, el injertado, a los agricultores en un momento determinado les permitió fijar genotipos de elevado interés. Aquí vemos pues, castaños injertados y bueno, en vivero que se utiliza esta técnica como se utilizó en el pasado para propagar esos cultivares para mejorar la producción. El injertado es una técnica que se conoce, una técnica de propagación vegetativa que se conoce desde hace 3.800 años y por tanto ya en aquellos momentos recurrieron a esta técnica para fijar los mejores genotipos. Nos planteamos entonces quién realizó esta primera domesticación instantánea en el castaño, como podría ser también en otros cultivos, pero en el caso del castaño disponemos de unos ejemplares que son los castañeros señeiros, los castaños monumentales, como podremos ver aquí. En este caso el agricultor está injertando el castaño, aquí vemos dónde está realizando el injerto, pero curiosamente en este castaño observamos que ya parte de un castaño que estaba injertado aquí, que fue injertado una segunda vez aquí, una tercera aquí, una cuarta vez aquí, y ahora está realizando el quinto injerto. Es decir, que está realizando esa domesticación instantánea 5 veces. Dices, ¿para qué si ya el castaño está injertado inicialmente? Bueno, es una especie muy longeva y, por tanto, los agricultores tienden a mantener estos árboles todo lo que pueden, porque es muy difícil la instalación en estas zonas de cultivo. Y, por tanto, lo que hacen es reinjertar cuando es necesario para adaptarse a las condiciones del mercado, que son cambiantes. En 100 años pueden cambiar precisamente por esas características de los cultivares.
Estos cultivares injertados permiten no solo producir buena castaña, sino también producen madera, madera que tiene interés para los artesonados, también para la fabricación de muebles. Y aquí vemos las mejores calidades, como las que se producen pues aquí en la zona de Chantada, con castaños injertados, y que sigue un modelo muy parecido al que sigue en el norte de Italia, con variedades de castaño que se denominan, pues, por ejemplo, Marroni de Cuneo. En el caso de Chantada, pues, tenemos la variedad Garrida, que produce estos troncos perfectos para la producción de madera. En estos momentos pues, tendremos que plantearnos qué es un cultivar, definir lo que es un cultivar. Un cultivar es un grupo de individuos que se diferencia de otros grupos de individuos por una serie de características agronómicas, fisiológicas, químicas, en definitiva genéticas, respecto a otro grupo de individuos. Cultivar hace referencia al nombre compuesto de los términos en inglés cultivated variety, para diferenciar de lo que es una variedad botánica. Aquí vemos un conjunto de variedades italianas que muestra la diversidad y la calidad de estas variedades, y también en un momento determinado nos planteamos aquí en España qué era lo que definían los principales cultivares de castaño. Una de estas características que definen los cultivares españoles son, desde luego, el tamaño del fruto. Los agricultores realizaron domesticación instantánea por injerto para mejorar la calidad de fruto por el tamaño. Y entonces tenemos una serie de cultivares, en torno a 15, que producen una calidad de castaña por tamaño excelente. También la forma del fruto, como en otras especies, es muy importante de cara al mercado. Las formas alargadas son muy típicas en algunas de las variedades más importantes de la península ibérica. La producción de polen, fundamental para la producción de fruto, puesto que las variedades astaminadas, que son androestériles, no pueden utilizarse como polinizadores, necesitan de polinizadores obligatoriamente, como puede ser la variedad negral o la serodia. Además, otras características que pueden ser relevantes pueden ser la longitud de las espinas de los erizos, que en algunos cultivares son extremadamente largas, y en otros casos, como la variedad repada, pues presentan estas espinas muy cortas. Sin embargo, la característica principal en cuanto a la calidad de castaña es esta división interna que presentan algunas variedades. Es decir, la calidad la marcan las que no presentan esa división interna, puesto que es una característica fundamental para poder pelar el fruto de una pieza. Estas variedades en Italia y en Francia las denominan marrón o marroni. En España, sin embargo, y en Portugal nunca se ha utilizado este término para denominar una variedad, seguramente porque más del 80% de las variedades españolas y portuguesas presentan esta característica de calidad. También algunas variedades, como Butch de Bétissac, tienen características como puede ser resistencia a plagas, y la resistencia en cuanto a la tinta en la especie es una característica muy buscada en la especie europea de castaño. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado. Todos los individuos, los genotipos que se pensaron que podrían mostrar resistencia, al final fueron determinados como híbridos. Híbridos que en la naturaleza ya están mezclados con la especie europea. ¿Cuántos cultivares de castaño hay en Europa? En el 2002 vemos aquí las referencias que existían en cuanto a cultivares. En España prácticamente 80, pero posteriormente pudimos llegar a clasificar hasta 150 cultivares a nivel del territorio español. Parte de estos cultivares, los gallegos, dieron lugar a una indicación geográfica protegida, que es la ISP Castaña de Galicia. Este indicativo de calidad ampara a todas las variedades gallegas. Comparado con otras especies, aquí tenemos las especies chinas, aquí tenemos los híbridos interespecíficos y la especie castaña crenata, y este es el grupo europeo de castaño. En la península ibérica, utilizando marcadores moleculares, pudimos mostrar que el norte de la península ibérica se diferenciaba del centro y del sur. De tal manera que de estos núcleos genéticos se procedieron los recursos que fueron movilizados hacia el sur de la península y también hacia las Islas Canarias. Además, encontramos que de esa gran variabilidad de cultivares que existe en España y en Portugal, se podían agrupar en 10 grandes tipos. Es decir, que existen 10 variedades que son relevantes y que dieron lugar al resto de las demás. Es decir, que existen como 10 linajes de variedades a nivel de la península ibérica. Algunas muy importantes en la producción, pues Chamberga de Asturias o Parede de Galicia, entre otras.
Sin embargo, la variedad más importante, extendida al nivel peninsular, es la variedad longal. Es una variedad que la encontramos como un clon, como un genotipo idéntico en el sur de Galicia, todo Portugal, y llega hasta las estribaciones de la Sierra de Gredos. Aquí podemos ver el origen de estos 10 cultivares, atendiendo pues eso, a la diversidad genética de esas variedades, de las variaciones que se encontraban en torno a esas variedades en cada una de las zonas productoras. Posteriormente nos planteamos con los grupos europeos establecer una base de datos de cultivares utilizando marcadores moleculares que sirvieran de referencia para otros trabajos, porque siguen existiendo muchas dudas en cuanto a la identificación de estos cultivares. Una de las sorpresas fue que cuando realizamos el estudio a nivel del sur de Europa, nos encontramos con que una variedad típica de Lugo, una variedad amparada dentro de la ISP Castaña-Galicia, aparece relacionada con el grupo italiano de castaños. Es decir, que esta variedad que consideramos propia de aquí, es una variedad muy antigua porque vemos aquí un árbol que presenta esta variedad injertada luguesa, pues está relacionado genéticamente con el grupo italiano. Después volveremos sobre el tema. Comparado el grupo de la península ibérica de cultivares de castaño con el grupo italiano se diferencia perfectamente, pero también, como decíamos antes, hay subgrupos relacionados con las principales variedades a nivel de la península ibérica. Esta base de datos también tenía un objetivo que era definir lo que se denomina una core collection, un grupo de individuos, de genotipos de cultivares que pudieran recoger toda esta diversidad a nivel europeo y por tanto que pudiese facilitar, reducir los costos de conservación de esa diversidad a nivel diversidad alélica, no en cuanto a otras características de tipo agronómico que desde luego no conservan toda esa variedad, pero sí pudimos definir el número de genotipos mínimos para esa core collection. Posteriormente, utilizando esta base de datos a nivel europeo, nos planteamos qué nos pueden aportar los castaños gigantes a nuestros estudios y, sobre todo, contestar una pregunta: ¿cuándo comenzó el cultivo del castaño en el sur de Europa? Teníamos unos ejemplares excelentes para realizar el estudio. Aquí, este es el castaño de los 100 caballos. Se denomina así porque la reina Catalina de Aragón, cuando reinó sobre Sicilia, visitó Sicilia y existe un cuadro representando su visita, ella acampada dentro del castaño, porque el tronco tiene 57 metros de perímetro, aunque el tronco principal, el que sobrevive, tiene 22 metros de perímetro. En la península ibérica los más relevantes son, hay numerosos, iremos viendo distintos tipos, pero aquí vemos uno en Beira Valente, en el norte de Portugal, de 3,5 metros de perímetro, el de Laza en Galicia, 3,5. Y claro, una de las cuestiones que teníamos que decir, bueno, pues ¿cuándo realmente comenzó el cultivo? ¿Cómo determinarlo? Solo teníamos de indicativo el perímetro, porque muchos de estos troncos están huecos, es muy difícil determinar su edad, pero utilizamos la referencia de los trabajos de Fonti, quien señala que un anillo, un crecimiento lento, pues tiene un anillo en torno a 0,4 centímetros. También nos planteamos una situación todavía de crecimiento más lento, como 0,15, pero la de 0,4 coincidía bastante bien con la edad que se le supone al castaño gigante, el más grande de Canarias. En Canarias se sabe que no había castaño antes de la colonización y además existe un escrito de 1500 en el que habla de las primeras plantaciones de castaño en las islas, en Tenerife, y curiosamente coincide muy bien con el perímetro de este árbol respecto al S1500. Ahora bien, si nos vamos al castaño de Sicilia, tendríamos con que el tronco de 22 metros de perímetro estaría en torno a 1100 y si utilizásemos la teoría de 0,15 pues nos iríamos a menos 400, menos 800 años, lo cual sería incluso exagerado. A partir de aquí lo que hicimos fue, en todos estos árboles en los que teníamos posibilidades, como vemos en este ejemplar, muchos de estos ejemplares tienen brotaciones del sistema radical. Y eso a nosotros nos interesaba porque nos permitía comparar el genotipo de las raíces con el genotipo de la parte aérea. Los injertos, como vimos al principio, en castaños se realizan lo que se llama a la altura del pecho, injerto en cabeza, y por tanto queríamos ver si el genotipo de la parte aérea y del sistema radical difería.
Entonces eso nos permitió, en primer lugar, determinar una población silvestre, aquí se ve muy pequeñito, pero wild, de cuántos de esos árboles podíamos determinar si eran realmente silvestres, no habían sido injertados nunca. Bueno, pues esta población de árboles silvestres, de castaños silvestres milenarios del sur de Europa, nos permitían comparar con la población cultivada aquellos que presentaban esa diferencia de genotipos. Aquí vemos algunos ejemplos del estudio, el castaño de Cantabria de 16 metros de perímetro, fijaos las dimensiones, subido ahí encima del castaño, o bien este de Ávila de 19 perímetros, los clasificamos en grupos de diámetros de 11 a 22, ya en este grupo aparecen algunos cultivares injertados de los que luego hablaré, de 8 a 11, y los fuimos estructurando en grupos de diámetros. Los castaños más antiguos injertados fueron encontrados en la península ibérica, no en Italia, luego volveré sobre este tema. Es decir, nos encontramos con que en Peixeiros, que hay un castaño fenómeno, pues este castaño presenta un injerto. Este castaño de Beira Valente en Portugal también está injertado. La parte superior, la parte aérea, no coincide con el sistema radical. Tienen brotes en las raíces que nos permitieron comprobar esto. Ahora bien, estas variedades están sin determinar. Sin embargo, cuando nos encontramos en esta zona de Orense, este árbol de aquí, de en torno a 11 metros de perímetro, aparece una variedad que es una variedad que ya describimos en torno a 1990. Hace más de 20 años describimos ya esta variedad lebre, una variedad muy escasa y curiosamente va y aparece aquí. Eran trabajos antiguos, no nos lo esperábamos, pero ahí está. Y aparece otra que prácticamente se consideraba desaparecida, que incluso existía la duda si era otra variedad muy importante, que es negral. Courela aparece en el Caurel, en este árbol milenario, un ejemplar precioso de 10 metros de perímetro. Otros ejemplares de este tipo pueden ser la variedad negral, en este castaño de aquí. La variedad amarelanta hemos comprobado que no está injertado, pero sin embargo seguramente es el donador, es el árbol original que dio lugar a esta variedad, y es un árbol en torno a 14-15 metros de perímetro. Otros ejemplos son el de Rapada, una variedad que cayó en desuso, pero una variedad que fue muy importante en el pasado para secar, para castaña seca. Y aquí vemos la variedad Parede en un árbol del Bierzo, también espléndido, de 6 metros de perímetro. Otra de las cuestiones que nos interesaba era el País Vasco. El País Vasco era una zona que no se había prácticamente estudiado desde el punto de vista genético, porque es una zona muy afectada por las enfermedades. Fue la zona por donde penetró en primer lugar el chancro en la península, fue devastador. Y entonces teníamos una colaboración del Banco de Semillas que nos permitió localizar algunos individuos. Y aquí localizamos un cultivar. Nosotros teníamos referencias escritas de estas variedades vascas desde principios de 1900, pero sin embargo no se conocía ninguna en la actualidad. Aquí hay una de estas, este genotipo estaba repetido en varios de los árboles evaluados, y en uno de ellos tenía 12 metros de perímetro. Otro caso es el de Luguesa, como señalé anteriormente, y después la variedad Verata. En la zona de Extremadura localizamos el castaño más antiguo de la variedad Verata, sin injertar, es decir, seguramente también el donador. En el caso de Andalucía, aquí vemos, es un ejemplar magnífico de 15 metros de perímetro, está prácticamente aislado en la zona de Málaga, y esto es realmente sorprender que esta zona pues, conserve este material genético en tan buenas condiciones. Bueno, otra de las cuestiones que nos planteamos es ¿cuándo aparecen las primeras referencias escritas de los cultivares de castaño? Bueno, nosotros esto lo sabíamos en el caso de Galicia, en 1746-1775, el padre Sarmiento recorre Galicia y va recogiendo estos nombres, y aparece aquí Rapada. Esta rapada que nosotros hemos localizado en estos árboles señeiros, en estos castaños monumentales. Es decir, que hay una correspondencia entre la antigüedad del registro escrito con la variedad, con el genotipo. Porque además, ojo, esta variedad que cultivamos hoy en día, tenemos el ejemplar antiguo que lo atestigua la antigüedad. Que esto no sucede en otros cultivos. Hay que pensar que en manzano los árboles no sobreviven más allá de 100 años. En el caso del olivo incluso no llegan a ser tan antiguos como en estos casos, como el castaño. Y también en el caso de Portugal, existe una referencia importante todavía más antigua, 1531-1532.
En este caso, el farmacéutico del Lamego, un pueblo de la zona de Castaño actual, recoge ya aquí del nombre de dos variedades, Longal y Rebordá. Longal, como antes señalé, es la variedad más importante de la península ibérica y es una variedad que se expandió seguramente pues, de esta zona hacia el norte y hacia el sur. En el caso de Italia, la sorpresa fue que, aun teniendo los castaños más antiguos, más grandes de Europa, los cultivares injertados aparecen en castaños de menor diámetro, de menor perímetro que en el caso de la península ibérica. Esto es difícil de explicar, porque realmente nosotros esperábamos que apareciesen en castaños todavía más grandes que aquí, porque la suposición era que realmente donde comenzó el cultivo era en Italia procedente de Grecia, y que de ahí llegó a la península, y sin embargo los ejemplares que aparecen más antiguos injertados son los de la península. En Italia han sufrido de numerosas enfermedades, lo cual pudo haber afectado precisamente a estas poblaciones, a estos huertos injertados, pero es algo que todavía está en estudio. De hecho, los italianos están ampliando la zona de muestreo. Aquí vemos algunos de los ejemplares. Y otra de las cuestiones que ya señalé al principio de la charla es que existen dos zonas genéticas claramente definidas, una en la península ibérica, otra en la zona italiana, pero curiosamente la zona italiana entra en la península ibérica desde muy antiguo. Cuando comparamos los datos genéticos no se van a ver desde ahí, pero si comparamos estas poblaciones, realmente la zona italiana es algo más antigua, pero no mucho más antigua. Pero es que estos ejemplares, como el de 15 metros del sur de la península ibérica, atestiguan que fue traído material desde muy antiguo y que este material fue utilizado posteriormente y que hibridó con el material existente en la península ibérica. Y esto se corresponde perfectamente con lo que se supone en cuanto a los refugios de esta especie en el sur de Europa, en una zona en la península ibérica, otra en la zona de la península italiana. Y también coincide bastante bien con lo que suponía, con lo que había establecido Conedera y colaboradores respecto a cuando comienza el cultivo en Europa, el cultivo del castaño. Ellos lo habían establecido en torno entre el siglo X y el siglo XIV, y nosotros con evidencias vivas, con estos ejemplares vivos, lo hemos podido situar en torno al siglo XV. Aquí vemos algunos de los ejemplares maravillosos, en este caso Sanabria. Las condiciones de estos ejemplares es muy variable en función de la zona. Los de Sanabria están en unas condiciones excelentes, muy buenas para su edad. Aquí vemos otros ejemplares, en algunos casos forman parte de los bordes de finca, se combinan con los muros, no pasa nada. Aquí vemos otro en el atrio de la iglesia, en bastantes buenas condiciones. Sin embargo, cuando vamos a la zona del Bierzo, vemos que algunos necesitan de intervención inmediata para no perder el ejemplar. Aquí vemos otro en mejores condiciones, vemos las dimensiones son considerables. En Amezquita, en Galicia, observamos una variación importante, algunos están en buenas condiciones, otros prácticamente a punto de morir. Este es el castaño de Bamonde. El castaño de Bamonde es famoso por la capilla que tiene en su interior. Los de Baños de Molgás, Amezquita, Paradosil, Cercedelo. En Colunga, en Asturias, encontramos este ejemplar que ahora es parte de una rotonda. No le auguro muy buen futuro, porque el castaño es muy sensible, como lo vemos aquí en empresariales, cuando se les corta las raíces a un ejemplar de este tipo, pues no sobrevive. Los del Tiemblo es un ejemplo maravilloso porque está integrado en un parque natural en muy buenas condiciones, bastante bien protegido el ejemplar principal, que le llaman el abuelo, para que no se produzca pisoteo, para que no se llegue con los zapatos con fitóptora que les afecta, ¿no?, la enfermedad, y es un paisaje realmente espectacular. Y sin embargo, los que están en peores condiciones, aparte del País Vasco, son los de Cantabria. No se entiende muy bien porque están en las estribaciones del Parque Nacional y un descuido muy grande. El abuelo ya está muerto, este no se pudo incluir porque no hay parte viva, y los otros los vemos aquí, realmente necesitan una intervención urgente, pues son ejemplares sobresalientes. Los de Extremadura están en muy buenas condiciones. Aquí vemos
colega, compañera Ángela Martín de la Universidad de Córdoba, con la que seguimos pues, ahí tratando de continuar estos trabajos, y el grupo italiano pues, está presentando ahora mismo este trabajo ampliado utilizando también cloroplastos e incorporando nuevos ejemplares que no estaban en el trabajo, como este de aquí. Digo esto, pues os doy las gracias y bueno, os invito a todos, aunque sea pronto, al Congreso del Castaño en 2021. Muchas gracias, Santiago. Tenemos mucho tiempo para preguntas. Dispara. Aquí hay una pregunta, sí. En cuanto a la calidad de madera, ¿hay diferencia entre la madera del injerto y del patrón, digamos? En cuanto a calidad de madera. Ahí va, en el injerto siempre hay una discontinuidad, es decir, porque son dos genotipos distintos. Ahora bien, hasta ahora nadie planteó ningún problema en la utilización de esa madera, y de hecho yo he visto en Italia también cómo precisamente eso da una beta muy especial a la madera, la utilizan sin problemas. Cuando la compatibilidad es excelente, la madera no tiene por qué plantear ningún problema. Ya. Entonces yo si injerto un castaño a pie de... Pues yo observo que estos castaños viejos, el injerto se pone a una cierta altura, no sé cuál es la razón. Y si injerto a pie de raíz, la madera que obtengo es una calidad semejante al bravo o no, porque según algunos maderistas parece que el bravo, el patrón, tiene mejor calidad que el injerto. Bueno, esto siempre se dijo, sin embargo, en Galicia siempre se utilizó, estoy volviendo a este ejemplar, ¿no? Este ejemplar, esta es la variedad Garrida, y Garrida y Loura se han utilizado siempre injertadas, aquí se ve el punto de injerto, y esta madera, cada tronco de estos se vende a un precio impresionante. Cuando fuimos aquí con la televisión, la anécdota fue que iba con el cámara de televisión española y él me decía, pero vamos a un sitio que yo conozco. Y digo yo, pues vamos a ver a un señor que tiene unos castaños espléndidos. Y desde que casi estamos en casa de mi suegro. Y le digo yo, pues tu suegro tiene un dineral. Y dice él, pero a mí me dice que no vale nada lo que tiene allí. Y digo yo, pues yo creo que sí, porque a mí me dijo que acaba de vender uno a un precio increíble. Así que, y era el dueño de este árbol. Claro. Sí, sí, y aquí vemos lo mismo en Italia, es un modelo muy antiguo. ¿Más? ¿Sabes cuando se hacen injertos qué relación puede haber otra vez entre el patrón y el injerto? Por ejemplo, si tú tienes un ataque arriba y tienes que tomar reservas de abajo para responder, o sea, ¿hay alguna conexión entre las defensas de abajo y las de arriba, por ejemplo? O la sensibilidad de abajo y arriba, o algo. Ellos tratan de convivir. Ahora bien, yo muchas veces hablo del injerto y hablo del grifo que tienen en Ucrania respecto al gas. El punto de injerto controla el movimiento, por ejemplo, de almidón, entre otras cosas. Y por eso se producen a veces estos crecimientos exagerados por encima del punto de injerto que se ven ahí precisamente en la zona de empresariales. Y entonces, igual que hacen eso, también controlan otro tipo de metabolitos. Y entonces, en algunos casos tóxicos, como se ha descrito en almendro, por ejemplo, se han descrito, ¿no? Y en otros casos, pues no tiene mayor repercusión, pero sí que hay una interacción del conjunto. Muy poco estudiado, se sabe muy poco de esto. Y a nivel de fruto, prefiero... Tú injertas en otra variedad, una variedad en otra variedad, y realmente la castaña que da es una cosa que tiene que ver, es una integración de los dos, de la fisiología de las dos. Manda el genotipo de la variedad. Manda el genotipo de la variedad. Pero, por ejemplo, hay un dicho, en Galicia se injerta, y un agricultor el otro día vino, él lo hace injertar castaño, cultivares de castaño en roble y en carballo. Y esto se hace aquí, pero también se hace en Francia, y siempre se dijo, ellos lo reconocían, que la castaña no tenía tan buen sabor. Pero claro, el carballo ya es un genotipo un tanto distinto, tiene compatibilidad, pero no es lo mismo, y entonces ahí ellos ya mismos decían que no tenía el mismo sabor, el mismo dulzor que podía tener sobre un patrón. Lo que pasa es que los patrones que se utilizan mayoritariamente son sativa, y si no son híbridos con sativa, híbridos interespecíficos, y entonces realmente
realmente yo creo nadie ha demostrado que puedas notar una interacción de este tipo. Quedo fascinado de que se puedan utilizar robles para injertar castaños. Son ejemplares, sí, sorprendentes. Sí. Yo tengo dos preguntas. Perdón. Que habla de los árboles empresariales. ¿Qué opina de poner árboles de este tipo en las ciudades? Es una solución ideal, soluciones ideales. Lo que pasa... Claro. Ahí se la prueba, la plaza del daño en la raíz. Claro, porque es que se observa ahí, es que realmente le cortan, le hacen una zanja y le han cortado la mitad del sistema radical. En otros, con los rellenos, uno de ellos, el que primero murió, es por el relleno, porque necesita oxigenación, el sistema radical. Entonces... Pero considera que estaría bien plantar castaños en las ciudades. Yo creo que es una de las especies más adecuadas. Claro. Pero ahora la segunda parte, ¿qué variedad? ¿Qué variedad? Porque quiere decir, yo creo que la gente de la ciudad pues coge las castañas de ahí, es decir, aprovecha. ¿Qué variedad le parecería a usted o qué variedades sería más fácil? Aquí en Lugo las dos que se han utilizado siempre son la parede y la luguesa. Esta combinación. Parede es la principal de Lugo, del Bierzo y del occidente de Asturias. Esta variedad es excelente. Y aquí se combina con una que está prácticamente olvidada, que antes hablé de ella, que se llama luguesa. Esa hay que recuperarla, porque es una variedad excelente, y yo, por ejemplo, pues recomendaría esas dos. No había estado pensando en el Quería darte la enhorabuena, Santiago, por la exposición y por el premio. Y una curiosidad, ¿vosotros habéis visto alguna relación entre variedad genética y susceptibilidad a las enfermedades? En eso está trabajando todo el mundo. Aquí Fina es una gran experta en esto. El tema de Phytophthora, que es uno de los todo el mundo está buscando en el castaño europeo resistencia a Phytophthora, en una enfermedad del suelo. Pero hasta ahora todas las evidencias son que cuando se encuentra algo es porque son híbridos interespecíficos. Las especies asiáticas son introducidas en Europa a finales de 1800 y ya ha pasado tiempo suficiente para que algunos de ellos se hayan mezclado con las poblaciones silvestres e incluso se hayan confundido. Entonces, cuando los seleccionadores, los mejoradores van buscando material resistente, cuando lo llevas al laboratorio y lo comparas con toda esta población de castaño europeo, te das cuenta que son híbridos, que tiene una componente híbrida. Entonces, este es un tema que seguramente será muy difícil encontrar. Pero en el caso de la avispilla parece que hay variación y que puede haber algo más, por lo menos tolerancia, ¿no? Hay que ver, a nivel, las especies asiáticas son resistentes todas. De todas formas, ¿podemos hablar que tenemos arriba después de todos los sitios y todos se polinizan como los? Pues en estos, claro, es que estos castaños señeiros eso es lo que indica. No hay especie, en otras especies silvestres, la secuoya, la grande secuoya, pues sabes también, pero es que estos árboles, que algunos de ellos tienen 500, 700, son los híbridos, está claro que no aparecen en ninguno de estos. Es decir, son anteriores a los híbridos, pero yo me refiero a las nuevas plantaciones de castaño, el castaño que están haciendo más joven que este desde que llegaron los asiáticos. ¿Podemos hablar de que hay algún sativa puro, los antiguos? Sí, porque gran parte de estos cultivares, de estos injertados, están en las zonas silvestres de las que fueron seleccionados, Esas zonas son puras porque se observa en la genética, aunque en algunos de los estudios de poblaciones en la costa de Coruña, ahí es donde hay que sospechar que esa zona claramente no, porque fue una zona muy alterada, muy influida por la tinta, ¿no? Pensando en el aprovechamiento combinado de madera y fruto, ¿cuál sería la altura de poder para injertar? Injertar, ellos lo hacían a la altura del pecho, porque primero instalaban el patrón y entonces dejaban que se instalase bien el patrón. Es un sistema muy tradicional y separaba rápidamente la copa por los animales. Pero hoy en día usted compra la planta injertada y ya le viene injertada a 20 centímetros. Entonces todo lo que va a tener de crecimiento va a ser la variedad y entonces va a tener un tronco perfecto. Y si están los árboles ya crecidos, ¿interesa injertarlos arriba? ¿No?
Cuando están crecidos, ellos lo hacían, cuanto más arriba, más dificultad, porque hay menos movimiento de savia y entonces el prendimiento es menor. Ahora bien, en árboles ya adultos importantes, como se realiza tradicionalmente, el árbol tiene tal vigor que va a tender a cicatrizar. Va a ser posible. Ahora bien, es mejor hacerlo abajo porque luego las heridas o si le falla el injerto en la parte aérea le va a suponer más problemas. Le va a quedar más expuesto. Sí, no, era relativo a la cuestión que salió anteriormente sobre, si podemos falar en términos de probabilidad, dado que levamos máis de 100 anos plantando castiñeiros que son híbridos, si hai algunha zona de Galicia que razonablemente poda ainda ter unhas garantías de que o que hai de castiñeiro se activa, porque xa desde, incluso en zonas de montaña, en Caurel, Ancares, etc., en Ourense, pois estamos en zonas interiores, se leva plantando castiñeiro híbrido xa como mínimo 25-30 anos, co cal empezamos eu mesmo, cando patrullo por esas zonas e estou facendo os meus inventarios, pois me atopo de plantas en diferentes situacións, ou dominantes ou dominadas, de un castanea que xa non sei como chamar. Entón, pues, a veces me quedo en castanea sempre, porque hai algunhas, bueno, unha morfología que me parece desviante do que podía ser sativa, si eso é posible de establecer, porque cada variabilidade de clones que temos aquí. La técnica, estas herramientas genéticas son muy potentes y en estos momentos en castaño puedes coger una muestra al azar y sabríamos colocarlas en el sur de Europa, sabríamos inmediatamente si es híbrido o no, si, incluso la especie, porque son marcadores muy específicos, muy claros. Entonces, ¿que existe todavía población pura? Sí. ¿Que hay zonas en las que se está plantando híbrido que están fuera además de su área de interés? Seguro. Y además, bueno, ¿qué interés puede tener llevarlos a esas zonas como puede ser el Caurel? Muy poco, pero es verdad. Na práctica falando ca xente, vale, este castiñeiro colleulo de por aquí, non, isto é un viveiro, que me dixeron que era bon e trouxino dali. Sí, pero en ese caso no sería mejor, bueno, comentando un poco todo lo que decía, que no sé si lo estoy diciendo bien, que el pie fuera asiático, que es más resistente a las plagas, y después el injerto que fuera de aquí. Esto se hace y se promueve para las plantaciones cuando hay problemas con la tinta. Ahora bien, la tinta tampoco está en todas partes, hay zonas que es menos probable. Entonces, también el híbrido tiene mayores problemas, no solo de propagación, sino de adaptación. Y entonces ahí puedes tener esa limitación, pero sí, se promueven los híbridos precisamente como patrones. Y entonces que la variedad sea la que mande en cuanto a calidad, como otras especies. Whisky Macallan. Si tú lees la etiqueta, pone que de los buenos, hay varias diferencias, hay varias categorías. En el mejor dice envejecido con madera, curiosamente se llama Spanish Oak, a pesar de que viene de Grecia, como está diciendo, envejecido con madera de castaño, perdón, de castaño de Lugo, ¿no? O es la... es de roble, No, pero sí, no, pero ojo, pero viene a colación porque realmente el castaño, la forma de expansión en el sur de Europa fue relacionado con el viñedo, fue la humanización del territorio a partir de los monasterios en los que necesitaban barricas de transporte, para el transporte necesitaban la castaña para la alimentación y entonces todavía existe en España producción de barricas de castaño, sobre todo en Cataluña. Lo que pasa es que el roble ha invadido todo y el castaño, pero empieza a haber trabajos ya introduciendo otra vez castaño en las barricas. Era muy tradicional, yo me acuerdo en casa, vamos, en Vigo. Yo tengo un par de preguntas genéticas. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Una primera cuestión. Estás utilizando como 20 y pico microsatélites, ¿no?, para caracterizar los cultivares. ¿Te has encontrado el mismo clon en diferentes sitios o no? El longal está... Digo, el mismo genotipo. El mismo genotipo. ¿En diferentes sitios lo has encontrado? Sí. Que es un cultivar original que se ha reproducido vegetativamente y que te lo encuentras, pero por toda la península te lo encuentras, ¿sí? Longal es el ejemplo más notable. Y no digamos alguna, en el caso de Portugal, alguna variedad, pues evidentemente en Azores y demás. Y a nivel de probabilidad, supongo que es prácticamente cero de que por apareamiento aleatorio en la población tenga dos genotipos iguales que no sean clonales.
Es muy polimórfico. Entonces, hay linajes y se ve muy claramente cuando ellos están utilizando semillas de la variedad longal, se ve claramente que es un descendiente, y entonces, pues, que podría ser que aumentando el número de marcadores muestre que sean distintos. Hasta ahora todos los intentos de amplificación y utilización de más marcadores muestran que son realmente clones. Sí, pues es una cosa que estamos planteando en el trabajo con FINA también. ¿Qué ventaja le ves al barrido de todo el genoma con marcadores a nivel de identificación y a otros niveles? Claro, a nivel de identificación aumentas el número de marcadores, a pesar de que estos ya son muchos y al ser tan polimórficos la capacidad de discriminación es muy alta. Yo, en principio, no, porque además el grupo italiano tiene SSRs, otros distintos a los que tenemos nosotros, confirman lo mismo, y entonces, pero bueno, podría suceder, ¿no? Pero es muy parecido al caso de la vid, el Cabernet Sauvignon, en el que hay en el mundo, que hay varios clones que derivan todos de uno original, se mantiene igual a lo largo del tiempo. Que pueda haber mutaciones concretas, ahí está, mutaciones concretas que puedan dar lugar después a características específicas, este va a ser el gran reto, ¿no? Ojalá que seamos capaces. Claro, ahí está, esto sería un reto. Claro, ahí está. Y entonces que además sea que muten en una zona que dé lugar a una variante agronómica relevante, ¿no? De interés. Y una cuestión más, en relación con el origen, y que hablas de Italia, la península ibérica, ¿habéis hecho también secuenciación de ADN mitocondrial o cloroplásticos para establecer filogenia? Por ejemplo, los microsatélites está bien, pero evidentemente la filogenética es mucho más robusta. El grupo italiano acaba de presentar un trabajo precisamente en estos árboles gigantes, castaños gigantes, con cloroplastos. Y entonces se ve que que pertenecemos al mismo grupo principal. Curiosamente, al italiano con el de la península, en cuanto a cloroplastos. Pero esto ya se sabía, que en cloroplastos la población es mucho más... ¿Por qué no mitocondria? ¿Por qué no utilizas ADN mitocondrial? Yo creo que con cloroplastos, tendría que comprobarlo ahora, pero... Yo creo que... Ahora no sabría decírtelo, pero creo que está hecho con cloroplastos. Y entonces, claro, hay que ver con estos otros marcadores qué información aporta, pero desde luego el trabajo francés, que está en vías de publicación, en el cual también participamos, también muestra esa separación oeste. Y entonces, seguramente el nexo de unión está en Francia y Suiza como puente también. Datos que se deben tener en cuenta para saber los años que tiene un castaño, más o menos. Es que es muy difícil, porque claro, hay métodos, aquí hay expertos que saben perfectamente cómo determinarlo. En estos casos están huecos prácticamente, es muy difícil seguir, entonces es una estimación a partir del perímetro, utilizando pues datos de otros estudios. Eso es muy variable y lo sabemos, que podemos estar jugando ahí con una variación importante. Pero con los datos que teníamos parece que todo más o menos coincide hacia esas épocas. Usted que conoce, por lo que dijo ahí, el castaño de Bamonde, ¿qué años le calcula? Está recogido en la publicación, no me acuerdo, no son muchos años comparativamente a los otros, pero ahora no sabría decirlo, tendría que mirarlo, pero no está injertado, por ejemplo, es un silvestre. Y ya ha visto usted por el diámetro que no es de los más grandes, pero aún así es relevante. Hace poco salió que para obtener más fruto y mejor fruto hay que regar los castaños, los cultivos. ¿Cómo soportará el castaño el cambio climático? ¿Es algo que soportará bien, que no soportará bien, si necesita agua? Hay dos cuestiones. Él necesita agua, pero es una especie muy adaptada a nuestras condiciones, porque aguanta este año una sequía prolongada. Con que lleguen las lluvias en septiembre es capaz de salvar la producción, y eso lo hemos visto este año, por ejemplo. Ahora bien, ¿cómo va a soportar el cambio climático? Difícil. Hay estudios que promueven, por ejemplo, estaban evaluando, ¿va a subir la temperatura? El castaño, ¿cómo va a subir la temperatura? Yo, en un trabajo que evalué, les dije ¿cuánto más quieres que soporte? Está en zonas donde la temperatura en verano puede superar los 45 grados. Y en España está en Andalucía y en Extremadura.
Es decir, que ya soporta unas condiciones bastante severas. Tiene una capacidad muy grande y lo vemos en estos ejemplares. Son resilientes, ya hemos tenido épocas cálidas, épocas más frías y han sobrevivido. ¿Cuánto pueden subir? No lo sabemos, pero el agua es fundamental. Muchos de ellos están en zonas que tienen buena captación de agua, si no, no aguantan. Claro, porque esos milenarios han soportado de todo. Entonces, pero bueno, dice que está situado en zonas de agua. El de Sicilia está en el volcán, es un espectáculo porque tiene el volcán detrás. Ese se ven montañas, en el estado de Sicilia, entonces se ven montañas, en la parte de arriba han crecido árboles que están quemados los árboles, porque claro, viene todo el calor debajo y de vez en cuando se ve que hay mucho más calor, no llegan a arder los árboles, pero están quemados. Entonces, para soportar eso, quiero decir, sí que le llega calor, y sobre todo más por debajo de ellos. Sí. Es increíble. Pues bien, entonces se supone que soportará bastante. Dejar de decirle una cosita. Regar solo si no tienes fitóptera cerca. Como tengas fitóptera no riegues. Bueno, ya, bueno. No, pero era una cuestión de tener más fruto. Sí. Mira, yo te quería preguntar... No, hay que tener los soñados. Carmen. No, quería preguntarte yo si los castaños ornamentales que se están plantando por ahí, lo que veis, que son especies asiáticas, o sea, se está usando castaño ornamental. Todos los que hay aquí son híbridos, creo yo. Desde el punto de vista de conservación, potencial de riesgo de contaminación genética. Claro, porque incluso se pensaba que iba a ser todavía más dramático, pero hay una diferencia fenológica entre el castaño asiático o con componente asiática respecto al europeo, y eso impide de alguna manera una hibridación constante. Ahora bien, este solapamiento existe y por tanto la probabilidad cada vez es más alta. Desde el punto de vista reproductivo, ¿tienen la misma fecundidad, fertilidad los híbridos que las especies? Aunque no la tenga, son muy efectivos, y entonces la floración es muy abundante y entonces, aunque sea menor el porcentaje, es suficiente para que... Yeah. Y una pregunta respecto a esto también. ¿Nos puedes hacer una pincelada así muy rápida de la filogenia de las especies de castaño asiáticas, europea y americana? O no, digo... Tenemos las cuatro principales, que son la molísima, la asiática, la crenata, y hay como digamos que hay una progresión desde Asia hacia Occidente. Y digamos que la más reciente se supone que es la dentata, la americana, y esto es lo que se supone, que hay movimiento desde Asia hacia aquí. La zona más diversa y más importante es desde luego China, la zona china, y la crenata pues es una diferenciada, pero de menor relevancia, ¿no? Pero castaña sativa de todas maneras es derivada de las originalmente del tronco original. Seguro, claro, sí. Esto es lo que dicen, lo que plantean. No está son compatibles entre ellas, tienen cierta compatibilidad y eso indica pues que todavía no están muy alejadas genéticamente. Ángeles. Felicitarte por la exposición, por lo que estás haciendo, por el premio, por todo. Antes hablabas de la influencia, por ejemplo, sobre características del sabor, dulzor y demás. A lo mejor se pueden hacer estudios también de sensoriales, ¿no? Claro, bueno, a ver, claro, la ISP debía ser la primera interesada en que esto se haga, porque evidentemente esto siempre se dijo, hay variedades que tienen un especial sabor y son más adecuadas, pues la pared es una de ellas, que tiene un mayor potencial, y hay otras, sin embargo, que son muy insípidas, muy inadecuadas. Los análisis químicos, desde luego, muestran variación en los componentes que llevarían a pensar esto, y claro, yo creo que hay todavía mucho área de trabajo, muchísimo. Lo que necesitamos es fuente de financiación. Como siempre. Bueno, pues muchas gracias, Santiago. Felicitaciones por el premio. Felicitaciones por la charla. Y felicitaciones también por la compactación de la charla, que ha dado pie también a que hablemos muchísimo más y que preguntemos muchísimo más, que yo creo que está muy bien. Gracias. Venga.